Hasta este momento hemos visto cómo poder modelar sistemas dinámicos a través de ecuaciones diferenciales, a través de un proceso aplicando leyes físicas y entonces poder encontrar ecuaciones diferenciales. Sin embargo, existen otros modelos que podemos utilizar, como lo es la función de transferencia. La función de transferencia es pues un modelo matemático para representar también sistemas dinámicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja que podríamos tener utilizando la función de transferencia? Bueno, en primer lugar, que pues ya no es necesario representar o utilizar más bien las derivadas, sino que vamos a representarlas utilizando una forma algebraica, pues, de representarlas. Como veremos más adelante, la función de transferencia nos permitirá poder representar sistemas de control complejos y poder posteriormente en la materia de control poder diseñar sistemas de control. Entonces, por esta razón es muy importante aprender a poder representar sistemas dinámicos a través de la función de transferencia. Para encontrar la función de transferencia vamos a partir de la ecuación diferencial. Recordemos que las ecuaciones que hemos estado viendo pues son ecuaciones diferenciales lineales e invariantes en el tiempo. Recordemos que estas tienen una forma en donde tenemos las derivadas del lado izquierdo, las derivadas de la variable de salida y sus coeficientes, una sumatoria, y del lado derecho vamos a tener la sumatoria de la variable de entrada con sus respectivas derivadas y coeficientes también. Entonces tenemos sumatorias del lado izquierdo y sumatoria del lado derecho. En este caso, la variable de salida es la variable y la variable de entrada es la variable x. Tomar en cuenta aquí que n debe ser mayor o igual a m, que son los órdenes de las derivadas. Entonces, la función de transferencia será pues una función en el dominio complejo, el dominio S, a través de la transformada de Laplace. La función de transferencia se define como la transformada de Laplace de la salida o de la variable de salida entre la transformada de Laplace de la variable de entrada. Cuando obtenemos las transformadas de Laplace de estas derivadas, de estas variables derivadas, vamos a encontrar que el cociente que define la función de transferencia, pues es un cociente o un cociente de polinomios. Esos polinomios, la variable de estos polinomios es la variable s. Muy importante señalar que la función de transferencia se obtiene utilizando la transformada de Laplace con condiciones iniciales igual a 0. Por ejemplo, si obtenemos la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función f en este caso, obtendremos que es igual a s al cuadrado por la función f mayúscula de s menos s multiplicando a f minúscula de 0 menos f' minúscula de 0. Estos valores iniciales, f de 0 y f' de 0, se consideran 0 al momento de encontrar la función de transferencia. Les sugiero retomar los apuntes de la materia de ecuaciones diferenciales para reforzar el tema de transformar de Laplace de derivadas. Veamos el siguiente ejemplo en donde vamos a obtener la función de transferencia de un sistema representado a través de una ecuación diferencial. Cuando tenemos el sistema representado a través de la ecuación diferencial, pues el paso que vamos a realizar es aplicar la transformada de Laplace a la ecuación
diferencial. La ecuación diferencial que nos presenta este ejemplo pues es una ecuación diferencial similar a las ecuaciones diferenciales que obtuvimos en sistemas mecánicos translacionales. Es una ecuación diferencial de segundo orden donde la salida es el desplazamiento, que en este caso es x de t, y la entrada es una fuerza que la representamos como f de t. La función de transferencia será pues salida entre entrada. Esto es muy importante recordarlo siempre, que la función de transferencia se define a través de la salida entre la entrada. Un error muy común es obtenerla de forma inversa. Entonces, la función de transferencia será x de s entre f de s. Aplicando la transformada de Laplace, recordemos que la transformada de Laplace es una transformación lineal, por lo tanto podemos, como comúnmente decimos, sacar la constante. Pues vamos a obtener una ecuación de esta forma, en donde obtendremos pues, y aplicando además las condiciones iniciales igual a 0, pues vamos a obtener que la transformada de Laplace es de la ecuación diferencial es 5 por s cuadrada x de s más 7s por x de s más 9x de s igual a f de s. Y de aquí pues simplemente vamos a hacer los pasos algebraicos necesarios para poder obtener el cociente que define la función de transferencia, que en este caso es x de s entre f de s. Y lo que obtenemos es 5s cuadrada más 7s más 9, esto a la inversa, es 1 entre este polinomio. Y pues esto es lo que consideramos como la función de transferencia. Como pueden observar, pues es una forma o un método de obtención muy sencillo. O sea, pasar de la ecuación diferencial a la función de transferencias es realmente sencillo.